Estamos. A ver. Estamos. ¡Hola! Hola. ¡Qué genial! Bienvenido, Ay, Álvaro. muchas gracias. Qué placer estar contigo. Es toda una Con los emoción. amigos. Y vos estabas ahí desafiando mi Virgo, mi virginiana, cambiándome cosas a Es último momento. Y yo dije, bueno, lo que no te mata te fortalece. obvio. Y ya entramos en tema con los temperamentos. Con los, Por- ¿viste? Porque, ¿Viste? porque es Álvaro, vivo. Es vivo. en vivo, Y es claro, vivo. ya No, nos vas a no, explicar. Ya nos es vas a en vivo y no, explicar. no podemos Álvaro, refugiarnos. presentate. Bueno, mi nombre es Álvaro González Odascuaga, soy psicoterapeuta. Por lo tanto, un poco la propuesta de esta noche es procurar eh, hacer compartir una observación así muy fenomenológica, una percepción del día a día para que podamos abrir un poco la sorpresa a un montón de vivencias que tenemos registradas en la memoria porque fuimos niños, porque somos adultos, porque hemos tenido relaciones diversas con diferentes naturalezas y a veces no hemos encontrado la vuelta. Y bueno, la idea es regresar a digamos, este conocimiento que los antiguos bien habían ya observado y explorado. Y entonces en realidad es un viaje más bien a través de lo imaginativo, en los recuerdos y en la visualización. Vamos a procurar ingresar en esta discriminación de nuestra naturaleza sin asuntos demasiado conceptuales en lo posible, y luego tú harás el arte numerológico para deleitarnos. No, mira, cuando propusimos la charla, bueno, en realidad yo te propuse la charla y desde mi experiencia como alumna tuya, que me encantaban tus clases y cuando hacías esa comparación que hablabas de algún tema y ibas a una serie, a una película, a los personajes, a mí siempre me quedó ese recuerdo, ¿no? Que disfrutaba muchísimo todas tus clases. Entonces, bueno, de ahí es que te convoco también como amigo y como un gran experto en lo que haces. Gracias. Entonces, desde la numerología, yo solo puedo decir que uno puede investigar en lo que es el temperamento de la persona que está haciendo su estudio y también en su personalidad, bien, en otros puntos también, pero se puede. El tema es que no puedo avanzar en eso desde lo que sería una charla de un rato, porque para hacer un estudio de temperamento, que lo que estudiamos son los planos del temperamento y entramos en lo que es el plano físico, el plano mental, el plano espiritual y el plano emocional, viendo determinadas características a través de los números que nos dan esa información, eso se hace desde un estudio onomástico, se trabaja con el nombre completo. Entonces, no es algo realmente que yo pueda explicar acá. Es un estudio que no es que yo te doy una pauta o te doy un pique y vos haces el cálculo y decís, voy por acá. Entonces, bueno, eso es lo que de pronto no está tan bueno, pero como va a estar genial todo lo que vos nos vas a explicar, desde lo que es el temperamento, Indamais, y yo sé que tenés preparado una charla divina, así que te doy el paso a los 4 temperamentos. Bueno, excelente, excelente. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y saludos a todos los que están allí, dándole toda esta fuerza así etérica a esta convocatoria. La vamos armando entre todos. Gracias Hay unos a, cuantos conocidos, estoy viendo por sin acá, duda, sin duda. Muchos y abrazos alumnos para tuyos ellos. también. Bueno, vamos a figurarnos que, ahora sí, como uniendo un poquito con lo numerológico, Mm. que el número 4 es un número de estabilidad, es el número de la Tierra, si se quiere. Tan así que podríamos figurarnos que nosotros venimos de un origen espiritual y que venimos a la experiencia terrena y por lo tanto nosotros necesitamos pasar de una unidad a la experiencia del 4. Y siendo bien niños, venimos a jugar un juego aparentemente muy tonto y muy básico, y sin embargo, en esta cuestión tan geométrica, aparentemente tan poco, digamos,
vital para un niño, en realidad se le está transmitiendo a nuestro ser espiritual, que está empezando a tratar de orientarse en esta vida física, que existen precisamente como estas 4 fuerzas que estabilizan. Está relacionado con los 4 elementos clásicos, ustedes saben, pero lo que más me interesa es esta cuestión, esta geometría tan estable, ¿no? Del cuadrado. Y realmente eso es lo que tenemos que aprender en esta tierra, a que poder tener una experiencia dinámica, espiritual, mental, pero asentados, bien recibidos en la naturaleza, que tiene esta característica. Entonces, ¿de qué se tratan los 4 temperamentos? Bueno, se trata de cada uno de nosotros tiene una de las 4 elementos o cualidades más desarrolladas, más marcadas, como ¿en qué esfera estamos hablando? Todas las de los diferentes planos. Lo estamos hablando del plano de la fuerza energética que nos rodea, que para los orientales se puede denominar prana, ki, chi, nosotros podemos llamarle plano vital o etérico. Más allá de nuestra fisiología física, también tenemos esta fuerza que es nuestra llamita vital. Viene dado por el impulso genético, ¿no? Por la cadena familiar, también está dado por nuestra individualidad, y allí se encuentra una fuerza de temperamento que empieza a mostrarse más puramente cuando nosotros ingresamos a la escuela. En general, después del cambio de dentición, desde los 7 años, con claridad se percibe cuál es el temperamento predominante. Aún no lo definimos. Les quiero compartir esta imagen, que vendría a ser un patio de recreo. Y ahí yo coloreé un poquito, me figuré, bueno, aquí en el centro tenemos como en rojo a estos gladiadores que están esperando que baje la pelota. Qué fuerza para enviarla tan lejos. Luego tenemos estos niños que capaz podrían haber venido a comer una buena medialuna, con mucho jamón y queso y alfajor, y están así como plácidos, un poco ensoñadores, sin este afán de estos niños. Y quizá estos están allí en su propio mundo, quizás figurándose en un telescopio qué galaxia que acaban de comprar, qué galaxia se podría ver, o figurándose si podrían armar a un robot en su casa, ¿no? Y luego por allí tenemos unas curiosas que están allí investigando algo, como conversando. Entonces decimos, verdaderamente esto es también una pequeña reflejo de nuestra humanidad. Puramente en la etapa escolar, quizás ya nosotros nos estamos transportando a nuestros tiempos de 7, 8, 9 años. Pero entonces, ¿qué sucede? Vamos a comenzar por el primero. Imaginemos nosotros... Sí, por favor, Gaby. Ahí, Álvaro, puedo poner un bocado numerológico. Vos estabas ahí, de alguna manera, con esos colores que pusiste, me pareció que nos estaba llevando hacia los 4 elementos, ¿no? Sí. Entonces, si bien calcular lo que serían los planos del temperamento es complicado, es complicado para alguien que no sabe numerología, igual nosotros podríamos hacer una asociación de los números principales de una carta con los elementos. Y ahí podemos llevar, por ejemplo, los números impares, ponele que el número importante, el sendero natal, el camino de vida, ¿no? O el número de personalidad también puede ser, o el de expresión. Entonces ahí sí, podríamos hacer una comparativa entre los números y el elemento que está representando el número. Entonces acá la línea de la numerología iría los impares que están representados por lo que estarían representando a lo que es aire y fuego, todos los impares, el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9, y ahí tendríamos, en cada uno tendríamos una expresión de un fuego interno, un fuego externo, un aire interno, un aire externo, y los pares estarían representando lo que serían el agua y la tierra. Y en referencia a lo que vos hiciste, hablaste hoy al principio del 4, sí, cuando nosotros queremos mirar en una carta cómo está la tierra, la estabilidad de esa persona, lo que tiene que ver con la planificación, con el orden, con la ejecución de proyectos,
obviamente revisamos el 4, ¿no? Y ahí te doy el paso para que continúes. Es tal cual así. Es que realmente, arquetípicamente, lo que es impar tiene esta característica impetuosa, volcada al interés, eh, normalmente extrovertido en ese punto, mientras que los pares tienen un aspecto más redondo, o más cuadrado, si se quiere. Entonces, eso, ahora estábamos compartiendo esta imagen de recreo y entonces decíamos, bueno, verdaderamente se expresa la humanidad en estos espacios. Y entonces les iba a proponer, para ir introduciendo cada temperamento, con lo que decíamos, este juego, este ludo, que de algún modo nos plantea de por sí una determinada misión en la vida. Tiene una característica que es la necesidad de que cada uno de los elementos se entreteja con los otros, hasta finalmente cuando hay una arquitectura completa se llega a una quinta esencia. Pero vayamos al primero y vayamos al rojo. Figurémonos nosotros que nos encontramos en una habitación absolutamente pintada de un rojo furioso. Y entonces es muy probable que todos nosotros empecemos a sentir cierto nivel de inquietud. Se empieza a sentir una sensación subjetiva de que golpea la sangre, el corazón está llamando a los músculos, hay una inquietud tal que hay una necesidad de salir a la acción. Y entonces figurémonos, ya no simplemente nosotros en un cuarto, sino figurémonos alguien que nace y que va desarrollando puramente una fuerza vital que lo conduce exactamente eso, a la acción. Y este temperamento que hace agolpar a la sangre y que nos lleva a un movimiento enérgico, heroico en algún punto, en todo caso impetuoso, muchas veces, en el peor de los casos, agresivo y atropellador. Bueno, este es el temperamento colérico, llamado. Entonces, figúrense que tenemos una descripción que es algo muy vivencial a partir de lo que implica ese rojo, que ya lo veíamos en este juego. Algo muy distinto acontecerá con este azul. Figurémonos nosotros en una habitación azul oscuro y entonces sentiremos un poco cierta sensación de desánimo, una característica muy aposentada, muy tranquila, que nos conduce, con cierto ánimo un poco triste, a una reflexión, a algo que trata de ser práctico, no demasiado vuelo porque es como estrecho este tono. Entonces, el azul nos lleva al otro temperamento muy opuesto, que es el melancólico. Hemos ahí descrito el elemento fuego para el colérico y el elemento tierra para este azul, que en inglés precisamente se denomina blue, ¿no? A lo que es adjetivar, si se quiere, una característica triste, nostalgiosa, que allí los blues, ¿no? Pero vean cómo nosotros, con solo figurarnos fenomenológicamente lo que genera una frecuencia del universo, vamos dando con cuál es el ímpetu. Entonces, como ustedes habrán notado, quienes están quizás en el centro, allí esperando, han enviado la pelota bien lejos, están allí, se quieren, los coléricos, y por aquí, un poco como fuera de este universo social, se encuentran quizá un par que tienen una característica más práctica, más reflexiva. Y, y quiero ya decir que esta pureza del temperamento se percibe claramente en nuestra propia etapa escolar, en los niños, y luego con la adolescencia, digamos que se encienden otras características en nosotros que pasan del temperamento a la riqueza del carácter. Allí se encienden los septenarios, los 7 planetas. Son fuerzas que van caracterizando más no solo nuestra pujanza de fuerza vital, sino nos van dando la peculiaridad de nuestra propia alma. Pero digamos que esta cuestión de la pureza de los temperamentos nos ha llevado a sentirnos muy atraídos, más allá del aspecto guionístico, por todas aquellas ficciones que colocan personajes cuaternarios y que tienen que ver con los 4 elementos. Por ejemplo,
estos que ustedes conocen, que son los simuladores. Ahora, procuren solamente percibir las miradas de estos dos y creo que podrán figurarse que la mirada de uno y otro tienen una receptividad en ustedes muy distinta. Podrán, sin demasiada teoría, adivinar quién es el colérico y quién es el melancólico. De hecho, precisamente en la ficción se caracterizaba uno por ser el planificador, el práctico, el muy racional, pero con cierto nivel de, quizá de torpeza física, que no aquel que era, digamos, el ejecutivo de la acción, que es Lampone. Y uno de los aspectos, ustedes les quería hacer atractivo este desarrollo para no hacerlo demasiado sesudo. Y contarles que cuando fui a investigar cuál fue el backstage de esta serie, ustedes saben que esta serie se vendió a México, a España, y tengo entendido que no tuvo la repercusión que tuvo en Argentina. Y dije, bueno, Damián Cifrón, el guionista, debe ser un genio que pensó en los 4 temperamentos y me sentí gratamente sorprendido al enterarme por los testimonios de ellos que en realidad los actores se fueron llamando a sí mismos, mirá, hay una tira, ¿por qué no te venís?, etcétera, etcétera. O sea que la magia estuvo en que los temperamentos se unieron de modo muy, muy orgánico y muy del lugar del destino, ¿no? Entonces eso le da... Ahí la magia estuvo, que el universo conspiró para que se unieran en un perfecto equilibrio para poder hacer esa tira que era genial, ¿no? A mí me encantaba. Sí, exacto. Entonces, lo que nosotros notamos es que verdaderamente los actores tienen un temperamento también para brindar desde esa misma condición de ser. Y hay un blooper en que aparece Santos, que es, si se quiere, alguien que tiene una característica precisamente melancólica, tiene un desarrollo muy elevado del nivel de estrategia, del nivel de organización, es muy frío, muy práctico, muy pragmático, pero a diferencia de Lampone, digamos, con su autoridad y su carácter colérico, hay un blooper en el cual aparece el actor que pretende subirse a caballo, y nótense ustedes que como se está subiendo, estaría subiéndose patas, digo, de espaldas al caballo, ¿no? O sea que tal el temperamento que tiene una torpeza en la propio desempeño en la vida, ¿no? Entonces me pareció también un gesto muy, muy propio del temperamento y que lo coloca, digamos, a cada uno de los personajes como una descripción perfecta, digamos, de esas características que tiene. Alguien con una enorme fuerza innata, colérica, sale a probarse, se da porrazos, se rompe la cabeza, se levanta, sigue adelante, se sube a los árboles, ¿no? El melancólico, que no tiene, digamos, este empuje fogoso del espíritu, digamos, a veces espartano, a veces intenso, le pesa más el cuerpo físico y por lo tanto en esa pesadez se siente como muy temeroso, ¿no? Es más como si quiera un viejito entre los niños, ¿no? Entonces es muy prudente y por lo tanto para tratar de compensar, digamos, la sensación de inferioridad desarrolla o hiperdesarrolla lo cerebral, ¿no? Entonces ahí tenemos los 2 primeros. ¿Vamos bien? Vamos bien. Álvaro, te quiero hacer una pregunta. Desde la numerología, esos estarían respondiendo al 1, al 5 y 9, ¿no? Los de fuego, y al 4 y el 8, los coléricos o los de tierra. Perdón, bueno, Melancólicos. los melancólicos y los de tierra. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Es posible que esa característica le pueda jugar en contra y los deje en un espacio de sombra de la expresión de ese temperamento? Bueno, todos los temperamentos tienen un aspecto, digamos, que puede ser destructivo, sintomático, y otro que tiene cualidades, que es nuestra obligación, si se quiere, de tarde o temprano para nuestra humanidad, valorarlos y llevar
las mejores expresiones posibles de cada uno, ¿no? Y en ese sentido, ojalá nos dé el tiempo tratar de figurarnos cómo armonizar justamente quizás el subtítulo de esta charla, cómo lograr sacar lo mejor de cada cual, ¿no? En ese sentido hay cierta como sabiduría. Así que suspendamos allí esa pregunta para ver si la podemos contestar. Pero sin lugar a dudas, ya te podría decir que lo que tienen por ahí los niños justamente con esta característica, y luego los adultos que naturalmente continúan teniendo toda su vida este empuje vital, difícilmente un colérico no se levante temprano, 6, 7 de la mañana todos los días, porque esa es, si se quiere, como su predisposición. Y a pesar de que se agregan cualidades que le dan multiplicidad a esa cualidad, digamos, pero es esa característica que genera toda la vida un empuje, una estabilidad, ¿no? Entonces eso es una base importante. Y te hago otra pregunta. ¿El temperamento es una característica innata o adquirida? Diríamos que es innata en la medida en la cual podemos considerar nuestra alma individual, llega también una corriente genética, entonces, si se quiere, el temperamento es una cualidad, digamos, el color que se da entre la fuerza que viene de la genética familiar y la característica de la propia alma. En el término medio estaría el temperamento como, por lo tanto, es innato, aunque los primeros 7 años están, si se quiere, los padres, la familia, brindando mucho de esta fuerza vital que es muy importante para cobijar el desarrollo del niño y la niña, mientras la fuerza vital del niño y la niña está muy ocupada en todo lo que implica la coordinación de la creación y la construcción del cuerpo físico, ¿no? Entonces se entiende que a los 7 años, con la segunda dentición, es como que esta fuerza vital ya no está tan volcada hacia adentro en lo que implica la construcción de la arquitectura corporal, y ya comienza a dar parte de esta vitalidad libre para poder volcarse hacia los fines del desarrollo de la memoria, el desarrollo intelectual, el desarrollo de la exploración que tenemos en la escuela, ¿no? En la etapa escolar. Ya eso queda libre para otras funciones que son más anímicas, más psicológicas. Por lo tanto, hace pureza, digamos, de expresión en este tiempo escolar, pero ya venía de antes y va a estar siempre un poco presente. En un punto también en los adultos, si bien no sería correcto hablar de los temperamentos, en lo coloquial muchas veces sentimos que tenemos 2 temperamentos en nosotros, en los adultos, ¿no? Y a veces entre los que hablamos en estas lenguas temperamentales nos tomamos a veces el pelo y podemos decir, sos muy melancolérica o cosas por el estilo, ¿no? Como que hacemos esa unión y entonces surge la imagen de cómo es nuestra expresión adulta también. Ahí entra la palabra carácter. Carácter, sí. En el adulto, sí. Un poco más. Sí. Después nos explicás la diferencia. Sí, en realidad, si cada uno de nosotros privilegia o tiene un desarrollo de uno de los elementos fuertes en la característica vital, luego con la adolescencia que nace nuestro cuerpo anímico, psicológico, propiamente individual, entonces, como te decía, 7 fuerzas nuevas aparecen, son las 7 fuerzas planetarias, que creo que es una charla que ya desarrolló Francisco Stiglitz, así que ya habrán visto un poco estas características, y bueno, eso tiene que ver con una riqueza y mayor capacidad de libertad que se va dando. Te invito para la próxima, para que lo desarrolle vos desde el lado psicológico. Bueno, ¿te parece? Bien, perfecto. Bueno, rápidamente, si nosotros nos colocamos en esa imagen de colocarnos en una habitación llena de fuerte color amarillo, como nos figuramos en este ludo, habrá en nosotros como un ingreso por todos los sentidos de una, digamos, excitabilidad que nos vamos a sentir precisamente como muy dinamizados en el sistema nervioso, en la captación neurosensoria, etcétera, etcétera. Entonces nos va a despertar una curiosidad increíble, vamos a querer socializar, ¿no? Se va a despertar la curiosidad. No, por lo tanto va a haber una extroversión, pero no como la del colérico, digamos, a puro músculo, guerrero, sino curioso, alegre, sociable, dulce, agradable, ¿no? Y luego vamos
para ir un poquito más rápido, si nos colocásemos, este temperamento, perdón, no les decía, se denomina sanguíneo o nervioso. Quizás sanguíneo puede confundir un poquito, pero era en la teoría de los humores, en la época de Hipócrates, bueno, correspondía a cada temperamento a supuestamente una secreción humoral. Por eso se llama sanguíneo, pero en realidad quizás nervioso es más fácil de ver. Colérico, este fuego, este amarillo en cambio es más aire, como los vientos que van movilizando, y entonces el sistema nervioso está formando una parte protagonista. En aquellos que en realidad, como los elementos de aire que conocemos, son un poco hasta dispersos de tal nivel de curiosidad y quieren socializar y tal. Y finalmente, si vamos al verde y nos imaginamos un verde no tan así, tan artificial, pero un verde agua, nos podemos figurar que va esto generando una sensación de aquietamiento, algo similar a estar flotando en el líquido amniótico, una ensoñación en la cual el sistema humoral y glandular y el digestivo están apacibles, y para qué moverse, ¿no? Si estamos bien. Entonces, el así llamado flemático representa el elemento agua y genera, si se quiere, bueno, estos chicos que decíamos que, bueno, están allí cómodos, ¿para qué van a ponerse en estas acciones tan intensas, ¿no? O para qué ser tan sesudos en una investigación intelectual, o por ahí, por qué ser curiosas sobre algo que encontraron. Están allí como panchos, si se quiere, ¿no? Entonces, bueno, este asunto aparece luego en estos dos aspectos de los simuladores. Naturalmente tenemos una figura muy penetrante, igual que la colérica, pero en este caso vemos en este personaje una característica muy dada a entrar inmediatamente en la sociabilidad, y es el actor de los simuladores, ¿no? Y este otro, fíjense la mirada, es el romántico, ¿no? Es el que está siempre metido en sus propias emociones, siendo una persona muy, muy adaptable para los romances, y le interesa más el romance que la sexualidad, etcétera, etcétera. Así que es solamente percibir las miradas para notar cómo se pueden percibir, como te decía, fenomenológicamente estos temperamentos. Y ahí Luego, cuál es cuál, por si percibimos mal. este es el colérico, muy intolerante, arrollador, ¿no? Pocas pulgas, agresivo. Muy penetrante, muy claro en lo mental, pero al mismo tiempo con una cierta torpeza o limitación en el desenvolvimiento social, o en la coordinación corporal. Este es el sociable, el simpático, el que le interesa, el que lo llaman en la serie, de hecho, el camaleón, los compañeros, ¿no? Esta característica sería colérico, melancólico, el sanguíneo o nervioso, y el flemático, es más bien el quieto y el que tiene una gran inteligencia emocional, en realidad, ¿no? Y ahí tendríamos el aire y el agua. Finalmente tenemos el fuego, la tierra, el aire y el agua. El aire y el agua. Por estas mismas características, ustedes pueden figurarse, yendo concretamente, y acá como un juego, ¿no? Figurándose lo que es vuestros familiares, madre, padre, esposo, esposa, pareja, novio, y entonces encontrándose que diagnostican, jugando, diagnostican cuál es el temperamento. Entonces ustedes, para armonizar precisamente, podrán buscar estrategias. Por ejemplo, en el caso de, supongamos, un cónyuge colérico o colérica, es importante que sepan que la actividad va a ser fuera de casa, ¿no? Va a ser, como dicen los americanos, outdoors, fuera de las paredes, y si de algún modo pueden hacer un plan de trekking, seguramente van a conseguir que puedan disfrutar. Si no son coléricos, pueden disfrutar del paisaje, capaz conversar con algún otro que viene, y el colérico ya va a ser el primero que va a llegar a la cima, y que, bueno, que va a ver, está regresando burlonamente, riéndose los que quedaron atrás. Bueno, entonces, pero por lo pronto, pero va a ser muy distinto si tienen una pareja que es flemática, y entonces la característica es que nunca va a querer salir, nunca va a querer socializar, está quieta, está bien así, está quieta así. Entonces, lo que toda persona flemática
dice siempre es, la verdad es que no quería ir al cumpleaños, pero cuando fui y me llevaste y me arrastraste, la verdad la pasé muy bien. O sea que lo que hay que conseguir con el agua que tiende en esta, es como el agua en la copa, tiende a tomar ese lugar y a ser estable y no. Entonces, digamos que la socialización, el aspecto sanguíneo, el agitarlo para que lleve, se conduzca hasta el lugar en el cual hay una corriente de diversión, de extroversión, de sociabilidad, el flemático en ese momento se camaleoniza y disfruta de esa reunión. Entonces es necesario, es como un vagón que se necesita una locomotora que lo conduzca. Entonces en ese punto pasa también con los niños o las niñas, que la madre de repente lo obliga porque quiere quedar en su cuarto, y después cuando le hace conocer a otro amiguito de la cuadra, bueno, se hacen amigos para siempre, ¿no? Pero es muy importante no bajar los brazos con aquel niño o niña que parece demasiado quieto, porque en realidad tiene grandes posibilidades por su propia inteligencia emocional, ¿no? También su sensibilidad de interactuar. Así que, bueno, una pincelada para notar cómo, Sí, como adultos también tenemos para aprender esas estrategias. desde la numerología también yo les digo que a veces es muy interesante ver las cartas numerológicas de los chicos, así como yo sé que vos también sos astrólogo, Álvaro, y supongo que es interesante también ver una carta astrológica de un niño. De pronto de niño no la está expresando tanto, con la numerología pasa igual, pero la mamá y el papá ya tienen una noción de las determinadas características que ese niño puede tener, adquirir o manifestar o experimentar en la vida, y eso también hace de que se lo guíe por el rumbo correcto, ¿no? Y no querer de pronto que el nene sea el rey de la fiesta cuando es un nene que es más reservado, más receptivo, más de su mundo interno. Entonces, bueno, eso también me parece que es importante a destacar. Y lo otro que yo te quería hacer una pregunta, Álvaro. ¿Podrías, por ejemplo, podemos tener temperamentos combinados o podemos tener como los cuatro incorporados, pero uno se destaca mucho más que los otros tres? ¿Cómo es eso? Bueno, ¿O tenemos uno solo, capaz? No sé, no sí, te estoy preguntando porque no lo sé. sí, tenemos que figurarnos que, como justamente en esta charla, vamos un poco a algo como coloquial, por ahí no es académicamente quizá correcto hablar en la Mm, adultez de que hay más de un temperamento, porque de mm. repente lo que podríamos figurarnos es que hay un elemento, uno de estos cuatro elementos, que en la adultez empieza a tomar mucha fuerza. Y entonces se combina con el que nosotros traemos y, digamos, sentimos que tenemos dos temperamentos ya de adultos. Vos traías lo astrológico y yo tengo una cierta observación, pero bueno, habría que sistematizarlo, pero tiendo a pensar que todo signo del zodíaco, digamos, tiene uno de los cuatro elementos. El signo del así llamado ascendente, Mm, que es en el momento que uno nace, a la hora que uno nace, la prolongación del horizonte en el punto cardinal este, esa prolongación del horizonte este va a cortar una porción del cielo, ujú. y ese signo tiene un elemento. Tiendo a pensar que el temperamento, digamos, más innato, tiene la característica del signo del ascendente, de su elemento, y tengo a pensar que si logramos un buen desarrollo adulto, que sería lo ideal, un desarrollo individual, de la misión espiritual que uno trae, la vocación que uno trae, el signo del sol propio, que tiene también otro elemento, digamos, puede ser el segundo que combina. Sin embargo, hay que decir que cuando todos nosotros llegamos a una reunión, a un cumpleaños de personas que no conocemos, aunque sea una reunioncita familiar, es muy probable que el viejo y querido temperamento escolar sea el que salga, ¿no? En ese punto
en que no estamos en una situación profesional, con una máscara social o lo que sea, es probable que aquellos flemáticos se retiren, los sanguíneos se vayan inmediatamente con el asador a conversar de fútbol, lo que sea, y saber qué estás haciendo. Y el colérico quizás sea el que quiera estar en la parrilla, a pesar de que no haya nadie al lado, pero está cerca de las brasas, ¿no? Y quizás el melancólico trata de acercarse a aquellas personas más introvertidas para poder conversar con seriedad algún aspecto que sea profundo, ¿no? Que sea. Entonces, es una. Entonces, con esta explicación que estás haciendo, me pongo de ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo ascendente en Géminis y Sol en Virgo. Sí. Entonces, como para ejemplificar lo que vos estás diciendo, ¿a qué me adaptaría yo más? Porque yo tengo esa tendencia que de pronto si llego a un lugar que no conozco, me voy a la cocina, ayuda a la que sirvo los sándwiches, ¿viste? Como que no me quedo ahí en el medio de la fiesta Sí. Bueno, armando como la cosa. claro, bueno, en realidad creo que la característica geminiana, que sería, bueno, aire y sería sanguíneo, quizá porque ya hay que decirlo, ¿no? Como nuestras almas vienen ya con una determinada madurez o no, entonces Claro. probablemente pueda suceder que ya hayas desarrollado de niña un interés por los demás, pero no en la característica de quienes se sienten conectados con los temas cotidianos, sino quizás buscases socializar con aquellos con intereses que poco a poco empezabas a ver que eran los tuyos. Y el Sí. aspecto tierra, melancólico, te lleva a poder sistematizar el análisis, que de otro modo sería demasiado disperso en el caso de los sanguíneos en Géminis, te lleva a sistematizar y ambos son muy mercuriales, así que finalmente es lo que estás haciendo en este mismísimo momento, estás pudiendo compartir, abriendo un espacio, generando nuevas ideas, generando encuentros amables y amigables, pero al mismo tiempo tratando de traer lo analítico que nos permita tener un conocimiento más serio, ¿no? No solo algo frívolo de pasarla bien, también como lograr un rigor, Sí. una seriedad. Sí, parecería que se me da muy natural, pero me estresa un poco, me estresa un poco. Álvaro, ¿y qué más nos querés agregar algo más, redondear algo más? Eh, bueno, capaz redondear un poquito en el sentido, por lo menos respecto a los niños, y te digo, Bien. capaz se puede aplicar. Respecto a los niños coléricos, la verdad es que ellos muchas veces son vistos con desconfianza, porque son los que terminan haciendo la dirección, porque son los que a veces son impulsivos, agresivos, no se pueden quedar quietos en la clase. La verdad es que a mí me gusta ver con cariño estas expresiones porque probablemente sean como adultos posibles líderes por su carácter, su impulso, ¿no? Entonces me parece que lo importante es procurarles una orientación, una guía de una profesora, una profesora, de una orientación que les atraiga mucho y que hagan que este impulso se canalice en una disciplina que el niño o la niña desarrolla, pero no por un aspecto exteriormente dado de represión, sino disciplina en el sentido de que quiero que me salga bien. Entonces hay que de algún modo encontrar cuál es el interés, sea gimnástico, sea la danza, sea algo muy dinámico, pero entonces si hay una persona que encuentra a su profesora de baile que la ama porque le permite sacar todo lo que tiene, o una persona que es un profesor de educación física o de artes marciales, digo, realmente eso va generando la libertad del autogobierno del niño, sentirse confiado de que hay adultos que saben darle guía a esas fuerzas que no saben naturalmente controlar por sí mismos, y muchas veces los adultos se asustan y entonces el niño se queda muy perdido porque dice, no hay ningún adulto que me ayude a darle, digamos, de rienda y gobierno a mis propios impulsos. Así que es muy importante que haya un adulto o una adulta que haya desarrollado esa fuerza colérica y que le ayude a conducirla. En el caso Y del sanguíneo, esto pasaría en las 4, ¿verdad? Cada uno en su área.
En este caso, el colérico, como tiene tanta fuerza para brindar, es muy importante canalizarla y que tenga un guía que le conduzca. En el caso del sanguíneo, que es el disperso, en el peor de los casos está muy cerca del déficit atencional. Es muy importante en el caso del adulto que el adulto lo contenga con una estima hacia el niño, que no lo deje suelto, que sea amoroso, aunque no necesariamente mimoso, afectivo, ¿no? Sino expresivo, quiero decir, pero sí como estoy contigo y que haya una sensación de que las mil ideas se ven confluidas porque hay una relación con alguien que me quiere, ¿no? Que me estima. Sino Ayudarlo con la dispersión sería en ese caso. Claro, pero hacer una actividad juntos que haga que la relación unifica lo que de otro modo sería dispersión, inquietud, ¿no? Ansiedad, porque en realidad se está buscando también la presencia, ¿no? de quien lo acompañe, ¿no? Pero de una forma distinta al colérico. El colérico pisa a alguien que sea, imagínense usted un profesor de artes marciales, ¿no? El colérico necesita esta cosa de distancia y de autoridad y honorabilidad, ¿no? Bueno, el sanguíneo necesita que el adulto le transmita una estima y lo aliente y que logre ese nexo humano y no demasiado mental, demasiado disperso, ¿no? El caso, como hemos hablado, del flemático, más colocado en su pachorra y muy sensible, un poquito como quieto, aquí lo importante es justamente aprovechar su sensibilidad emocional para quizás conducirlo a actividades que por ahí tengan sensibilidad a nivel social, ¿no? Por ahí hay personas así que les encantan formar parte de, hay grupos de scouts, grupos parroquiales, grupos, todo de algún modo tiene que ver con el cercano contacto humano, ¿no? Estos asuntos les llegan mucho a las personas flemáticas, entonces involucrarlos para que no se salgan de sí mismos también en ese punto, ¿no? Y los melancólicos tienen una mirada tan seria, un poco triste de la existencia, que es importante como también hacerles saber que no son los únicos que padecen, sino hay otras personas necesitadas, y que también por esa capacidad, realmente los melancólicos son personas en quienes se pueden confiar, ¿no? Entonces, bueno, como también hacerles saber que hay otras personas que también tienen una mirada por ahí muy desaventajada respecto a los otros, los sanguíneos y los coléricos que están en el mundo, y que bueno, que pueda volcarse a los demás también, de un lugar de trabajo en común, sobre el interés también científico, el interés de conocimientos. Así que en realidad hay que saber mirar con admiración y aprecio y ver la proyección del futuro de todo lo que tienen para dar cada uno, y entonces lograr que ninguno de ellos se sienta como sapo a otro pozo, que el adulto entienda de qué va. Para eso es muy importante abrir esa mirada. Entonces, el adulto tiene que estar atento a esa expresión del niño para poder guiarlo y ayudarlo a desarrollarla de una manera saludable. Sí, o sea, digo, pide sabiduría, porque en realidad nosotros tendemos a tener muchas frases hechas y, por ejemplo, no deberías ser tan introvertido, tendrías que ser más disciplinado, y la verdad es que no se puede cambiar el temperamento, solo se le puede dar la mejor expresión. Entonces, Sí. en todos los casos, lo mejor es que no haya un juicio despectivo de ningún modo. Y la verdad es que cuando uno de temperamentos es el distinto respecto a lo que es la tónica de la familia, eso se hace más difícil, porque la familia entonces tiende a decir, bueno, vos tenés un síntoma, vos tenés el problema. Y la verdad, por el contrario, probablemente desde el punto de vista del linaje familiar o de su gesta espiritual, llega precisamente a dar una expresión que la familia hasta ahí no había desarrollado. Así que en realidad debiera tomarse con gran respeto esa diferencia que tiene ese nuevo miembro o ese miembro de la familia, ¿no? Sí, desde otra visión, que es la numerológica, que bueno, que es mi área, cuando yo hago un estudio o estoy en consulta, veo con qué cuenta la persona. Y si hay algo que darle alguna pauta para acomodar algo, siempre me quedo en la información que la persona tiene, porque de pronto una persona que tiene muchos 5, mucho 3, que ahí tengo una combinación de fuego con aire y todo, a esa persona no la podés llevar a que aterrice de pronto, porque
no tiene tierra, tiene fuego y aire, y eso es como soplar la fogata, ¿no? Entonces me parece que esto que vos decís, yo lo puedo llevar a mi área y ver que uno siempre tiene que ver, cuando está haciendo un estudio de algún tipo, ver cuál es la esencia y poder orientar a la persona dentro de su esencia y no querer sacarla de la esencia para acomodar algo desde un lugar que de pronto no se tiene la materia prima o las herramientas para hacerlo. Claro, sí. Álvaro, Sí, no, decime. no, hablé del tema del linaje familiar y todo, y ustedes muchos habrán apreciado la película de Encanto, ¿no? De Disney, con este aspecto de la sanación de la familia, de la película de Colombia. Y realmente otra vez volvemos a los 4 temperamentos y cómo hay alguien que por ahí es supuestamente disfuncional, pero es justamente por su diferencia la que trae la salida, ¿no? Entonces acá, gracias al préstamo de Alfo, tenemos a la melancólica, que es la abuela, que está dictando rígidamente los roles de cada cual, pero sin embargo, con eso está generando precisamente una traba de las energías que se pueden expresar, en el caso de la colérica, que es Luisa, verdaderamente solo está para poder sostener todos los esfuerzos, entonces queda trabada en el rol. Si se quiere, la flemática está allí en su mundo, ¿no? Que es Isabela, que está en su habitación, ¿no? Esperando allí si llega su príncipe azul. Entonces, en este caso, en esta familia, la sanguínea, la curiosa, que es Mirabel, viene a ser aquella que quiere que hablemos de las cosas, ¿no? Y todos le dicen, no se habla de Bruno, pero ella quiere conseguir que todos hablen. Entonces, digamos que a veces quien tiene el temperamento distinto es la salvación finalmente para una familia que no ha podido seguir adelante por la falta de expresión de uno de los elementos. Así que bueno, en esta cuestión numerológica probablemente tengamos justamente un plan de jerarquías antes de nacer, por la cual todo está perfectamente Sí, también dado. se pueden revisar desde los números. Yo me acuerdo que en una de las clases tuyas los habías presentado con los personajes de la película Río, ¿te acordás? Con las aves. Sí, exactamente. Sí, sí. Encantador. Está Bueno, bien. Álvaro, te quiero agradecer, pero así, infinitamente, bueno, que me hayas seguido en esta iniciativa. Por Me favor. encantó la manera que tenés de presentarlo y bueno, y también entiendo que va a ser muy nutricio para muchas personas que nos están escuchando. Tuvimos, verá, súper audiencia, ¿eh? No bajó ahí 20, 19 para esta hora y Bueno, mil todo. gracias. Mil Sí, gracias por sí, acompañarnos contenta. y Y por tu bueno, atención. y quedamos para una próxima. ¿Te animás? Perfecto. Claro que sí. Y todos lo que aquí hemos estado compartiendo ya van a generar todos ustedes sus propios conocimientos, pues ya se les abrió la mirada y entonces vos hablaste de Río, películas, niños, adultos, entonces, bueno, a explorar el mundo con otra mirada, ¿no? Otra mirada encantada, digámoslo así. Yo te digo la verdad, aprendí mucho contigo, pero una de las cosas que aprendí también es a mirar, cuando miro una serie, cuando miro una película, no solo ver la trama, de qué va la trama de la película o lo que sea, sino que puedo ver un poquito más allá en esos personajes qué están mostrando y cómo están interactuando. La verdad que es genial poder tener esa mirada desde otro punto de vista, ¿no? Es muy interesante, muy interesante. Bueno, 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 encantadísimo, te Gaby. mando un beso enorme, te Un abrazo. agradezco No, y bueno, muchas y gracias. cuando lo tenga editado te lo paso. Bueno, excelente. Bueno, y gracias a todos por acompañarnos. Muchas Gracias gracias. a todos por acompañarnos, aunque fue tarde, pero bueno, yo re feliz, Bueno, imagínate, contentísima. gracias. Yo Se me también. nota aparte. Bye bye, Bueno, un chao, beso chao. Muchas enorme para gracias. todos y hasta la Igualmente. próxima. Chao, chao.